Clase número 2 o 3, ya ni me acuerdo cuál es. pH, pOH, oxidación y reducción. Bien. Lo primero que les voy a decir es, ustedes tenían una cantidad de ejercitación para hacer y la idea era la siguiente, que el día de hoy empezábamos tratando de resolver algunas cuestiones, que es muy difícil de acá porque eh, en realidad lo que tendríamos que hacer es tener clase presencial, pero bueno, yo lo único que les hice es, que es lo que voy a ir haciendo, es resolviendo ejercicios tipos para que ustedes más o menos tengan idea de cómo se hacen, porque por ahí están en dentro del camino, pero se embarullan porque no saben qué resolver y qué sé yo. Siempre lo que les recomiendo, porque el libro aparecen ecuaciones como proporciones, ¿sí? Lo hace a través de proporciones. Capaz que a veces eso les dificulta, entonces lo ideal sería hacerlo regla de 3 simple directa, que es lo más fácil y es lo que nosotros aprendimos desde la primaria, entonces es mucho más sencillo para nosotros, digamos, ubicarnos, qué tenemos, acordándonos de las proporciones, es decir, si yo tengo un mol vale tantos gramos, tantos moles X, siempre respetando las proporciones, porque es directa, así que no tengo que hacer nada raro. El primer ejercicio que yo les resolví era que dice el siguiente, calcular, acuérdense que los corchetes indican concentración, ¿sí? El hidrógeno más es de ácido, el oxidrilo menos es de oxidrilos. Y eso me indica, acuérdense, lo que es ácido y lo que es básico. No voy a usar hidronio. Recuerden que el hidronio era el agua hidratada, era H3O más. Era igual que el protón, pero era con una molécula de agua. Porque en realidad en la mayoría de la bibliografía lo que aparece es el hidrógeno como protón solo. Aclaramos que no está solo, sino que siempre es el agua protonada. Entonces, en soluciones, si yo lo tendría que ver y lo viera en una experiencia, el agua está protonada, es decir, es H3O más. Pero yo en las ecuaciones no necesito hacerlo así, en algunos libros aparece, lo que puedo hacer es directamente poner hidrógeno más. Entonces, el primer ejercicio dice calcular la concentración de protones que contienen las siguientes concentraciones de oxidrilo, es decir, yo ya sé el valor del producto iónico del agua porque protones más por oxidrilos me da 1 por 10 a la menos 14. Y acá en este caso el ejercicio me da la concentración de oxidrilos. Entonces yo voy a despejar, fíjense que acá está la ecuación. La primera que me dice es que la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 3. Y me pide concentración de protones. Yo sé que el producto iónico del agua, si ustedes lo ven, protones y oxidrilos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que tengo dos datos y me falta el de protones. Entonces, de esta ecuación despejo, digamos, de esta de acá arriba, despejo protones y me queda protones igual 1 por 10 a la menos 14 dividido concentración de oxidrilos. En realidad es concentración protónica. Entonces el resultado es la resolución de estos dos. Yo no pude encontrar mi calculadora científica para ponerlo en claro, porque si no, de hecho, ¿por qué no dice el resultado? Porque no la encontré. Pero de todas maneras, si alguno lo tiene ahí, les explico cómo hacerlo, ¿sí? Ustedes que tienen que apretar 1, exponente, y ya es como que está multiplicando por 10, ¿sí? Y Sí, me disculpe, profe, ¿me puede decir qué número de ejercicio es? está acá, 9:35. Gracias. Cerrá el micrófono, por favor. Bien, entonces, de la división, ustedes cuando hacen en la científica, en la calculadora científica, van a poner 1 exponente y colocan el menos y el exponente que va. Entonces van a poner 1 exponente menos 14. No aprieten 10 otra vez porque es como que ponen a la menos 15, ¿sí? Dividido, el cálculo común, 1 exponente menos y a la 3. Y de ese resultado les da la resolución final, ¿sí? Bien. Ese es el ejercicio número 935, que son todos iguales, porque yo hice uno solo de cada serie, porque en realidad todos te piden lo mismo, te dan la concentración de oxidrilos, te piden concentración de protones
y sabiendo de la ecuación del K-Water. ¿Está? Así que son todos iguales, no es que cambia distinto. Bien. El 936, que está acá abajo, recuerden que yo les voy a mandar esta resolución, ¿sí? Bien, el 936 dice, al contrario del anterior, calcular la concentración de oxidrilos de cada una de las siguientes soluciones. ¿Y qué me da concentración de protones? Quiere decir que es igual que está arriba, pero en vez de despejar concentración de protones, voy a despejar concentración de oxidrilos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si protones por oxidrilos me da 1 por 10 a la menos 14, para sacar oxidrilos me es 1 por 10 a la menos 14 dividido concentración de protones. Acá se los marqué. Que en este caso, en el primer caso, dice que es de 1 por 10 a la menos 1. Acuérdense que cuando el exponente tiene la menos 1, quiere decir que están adelante, es 0,1, ¿sí? 0,1. Si está para atrás es a la 3 o a la 2, es decir, que después del 1 los ceros van por detrás. ¿Sí? Yo no sé si en matemática ustedes trabajaron notación científica, pero bueno, ya a esta altura del partido lo tendrían que haber trabajado en algún ejercicio. ¿Bien? Yo acá les marqué. No hice todos porque de cada uno de estos hay una serie de unos cuantos, no sé, creo que hay como 4 o 5 me parece de cada uno. Seguro que 4 seguro hay. Entonces yo hice uno de cada uno. Estos dos son iguales, lo único que cambia es que el de arriba voy a sacar protones y en el de abajo voy a sacar oxidrilos, ¿sí? Pero uso la misma ecuación y la resolución es la misma. Bueno, en el 937 dice, te pide concentración de protones y de oxidrilos de las siguientes soluciones preparadas de la siguiente manera. Y acá ahí se complica. ¿Por qué? Porque la solución no está en la molaridad que yo necesito. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar la molaridad. ¿Cómo hacíamos para hallar la molaridad? Sacaba la cantidad de gramos que corresponden al mol de la sustancia y tenía en cuenta que la molaridad son moles por litros de solución. Lo tengo que llevar a 1 litro de solución. Entonces, el primer caso dice que yo voy a preparar 3,65 gramos de cloruro de hidrógeno, que está acá, disueltos en 10 litros de solución. Ya me está diciendo que yo acá lo único que hice es puse 3,65 gramos de cloruro de hidrógeno en 10 litros, pero no me da la molaridad. Para llevarlo a la molaridad lo tengo que llevar a moles por litro. Entonces, primero, yo sé que en 10 litros puse 3,65. En 1 litro voy a poner 0,365. Hago la regla de 3 simple. Este aquí, que esto no me está dando, porque yo para hacer molaridad necesito saber cuántos moles equivalen a esto que está acá. ¿Cuántos moles hay acá? No lo sé. Entonces yo sé que un mol de cloruro de hidrógeno es 36,5. Acá está, 36,5. Ese es el mol de cloruro de hidrógeno. Entonces, 0,365x y me da 0,01. Ese es el valor molar de esta solución. Como es una solución de cloruro de hidrógeno, ya con esta concentración me está dando la concentración de protones. ¿Por qué? Porque los ácidos liberan protones. Entonces esta me da la acidez. Me da la concentración, en realidad no me da la acidez porque no saqué pH. Me da la concentración de protones. ¿Qué me pide el problema? El problema me pide los dos. Es decir, tengo que hacer concentración de protones y concentración de oxidrilos. Entonces ahora sí utilizo la fórmula del K-Water, ¿sí? La concentración del K-Water era protones, concentración de protones por concentración de oxidrilos igual a 1 por 10 a la menos 14. Despejo lo que necesito, ¿no? Y hago 1 por 10 a la menos 14 dividido lo que me dio el resultado anterior, que era de los protones, ¿no? Bueno, y el resultado de esto, que yo no lo puse, que después ustedes lo agregan, es la concentración de los dos. Es lo que me pide el problema, ¿sí? Acuérdense que todas las concentraciones son molares, por eso aparecen una M grande al lado. Yo no se los resolví porque no encontré la calculadora, pero ustedes después resuelvan. ¿Está? Bien, hasta ahí. ¿Se entiende lo que expliqué? Quiero que una abra el micrófono, o William o Grecia. Sí, yo súper bien. La verdad que me hacía falta la explicación. Bien. ¿Y Diego?
Diego, vos que era el que tenías problemas, o Cristian, que entendieron hasta acá esto que estamos haciendo. Sí, eso No, sí. no entendí nada, sí, la verdad no entendí. Bien. ¿Cómo A ver, haces para usar la calculadora ahí? ¿Haces uno al principio que usabas? viste que lo que pasa es que ahora no tengo acá la calculadora para explicarte, pero uno, y hay Sí, una parte donde está la parte de al lado de las funciones que dice sí. exponente, EXP. XP. Sí, entonces pones 1 Sí, exponente menos sí. 14. Y ahí ya Ah, podés, ese es la, no pongas 1 por 10, porque si no agregás un 10 más. Cuando vos pones exponente, ya estás poniendo por 10. Es, ¿Entendés? La calculadora solo te lo hace. sí. Entonces vos pones Cris, está 1, al lado del igual, claro, mayormente, el sí. exponencial. Entonces pones 1 exponente, apretás el menos 14 y ahí te da el valor. Y ¿Está? te va a dar en notación científica, Claro. obvio, ¿no? Da Después menos. hacer la división. Si ahí le tenés que dividir o multiplicar, dividís y agregás el otro, que en este caso es 0,01, porque no puse notación científica, ¿sí? Ah, Entonces lo dividís por eso. lo dividís por eso. Y el resultado que te da, a ver, hacelo, ¿cuánto te da? Debe dar a la menos 13 o menos 10. Sí, da menos Menos 11 da. 13,95. ¿Cómo? A mí me da menos 13,95.82, ¿puede ser? No, 1 por 10 a la menos 11 da. Eso. 1, Entonces hice mal algo. no sé, fíjate que hay algo que apretaste mal quizás. Volver otra vez. Entonces, uno exponente. Menos 14, menos y el 14. 1 exponente menos 14. Dividido 0,01. Sí. Igual. Exponente que le he dado el igual, como me dice este. No, y lo igual, donde dice exponente. Apretás 1, apretás exponente, pones menos y pones 14. ¿Viste? Sí, para que encuentre la. Bueno, y a eso le dividís. Mirá, yo te muestro acá. A ver si se ve ahí. ¿La ves ahí? ¿Se ve ahí? Bueno. Espera. ¿Se llega a ver? No, espera, porque no te tengo en visión. Estoy yo sola ahí. Ah, ¿cuál es la tecla que viene después de...? Esta, Cristian, mirá. A ver, mostrame. Esta. Ah, ya está, listo. Sí, listo. Bien, me dijiste al lado, ahí está, joya, sí. Bueno. Va, 1 exponente, ahora Menos. El signo menos 14. sí, Te va a 14. aparecer en el visor lo que es. Te va a aparecer lo mismo. Dividido. Sí, así te aparece. 0,01. Dividido. 0,01. Ajá, y te da 1 a la menos 12. Puede ser. No sé. 1 por 10 a la A lo menos demás 12. sí. Exactamente. 1 Sí, a la por menos 12. 10 a la menos 12. Ahí está. Exacto, eso. Ahí te lo puse el resultado. Listo. Bien. Bien. Es práctica esto. Bien. Sí, Claro, tal cual. hay que ver si estamos usando la científica de alguna manera. Bueno, cuando dice calcular el pH, ¿no? De una solución, hay otro cálculo matemático que hay que hacer. Primero tengo que saber la concentración. ¿Por qué? Porque el pH, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Es el menos logaritmo de la concentración de protones. Y si digo pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Cualquiera de las dos depende de lo que me pida allá. Entonces, yo puse en ejercicio del 939, hice uno. Dice, calcular el pH de las siguientes soluciones. Yo hice uno solo. Me da el OH, no me da el pH, me da el OH. Me dice que el OH es de 1 por 10 a la menos 4. ¿Cómo hago entonces? Entonces, si no tengo la concentración de protones, lo que tengo que hacer es sacarla. Entonces, con el K-Water, lo que veníamos haciendo acá, acuérdense que el producto iónico, protones y oxidrilo, es 1 por 10 a la menos 14. Libero o despejo protones y es 1 por 10 a la menos 14 dividido oxidrilos, que es lo que me da el problema. Me dice que es 1 por 10 a la menos 4. Entonces hago 1 por 10 a la menos 14 dividido 1 por 10 a la menos 4. A ver, hagan la cuenta, a ver cuánto les da y sacamos juntos el logaritmo.
Hagan primero esa cuenta. Es 1 por 10 a la menos 14 dividido 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 10. ¿Da? Bien, puede ser, sí, no sé. Entonces el resultado es 1 por 10 a la menos 10. Esa es la concentración de protones, ¿verdad? La que me dictaron. ¿Está? Está acá. ¿Qué tengo que hacer si tengo que sacar el pH? Es el menos logaritmo de eso que dije ahí. Entonces, ¿qué van a apretar ustedes? Van a apretar menos logaritmo, que aparece log, y ponen 1 por 10 a la menos 10. Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 10. Y ahora me dicen cuánto les da. Y ahí les puse cómo se halla, ¿ven? Menos logaritmo 1 por 10 a la menos 10. A ver, hagan el cálculo. 10. ¿Puede ser? Sí. 10. A mí sí me dio 10 también. Bueno, obviamente, si una solución me da 10, ¿qué tipo de solución es? ¿Ácida, básica o neutra? Básica. Bien, básica. ¿Por qué? Porque en Porque es realidad, básica. claro, porque si yo tengo el 7 es el neutro. Si Sí. tengo menos de 7, el pH me va a dar ácida. Si tengo más de 7 hasta 14, me da básica. Y acá me da 10. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una solución básica. Yo abajo le pongo solución básica. Pero básica, ¿por qué? Porque el pH es 10. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cuánto será el pOH? Fíjense, ¿cómo sacarían el pOH? Si a 14 le restan 10, le da 4, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si ustedes hacen resta, le da el pOH 4. Y es verdad, el pOH, ¿se acuerdan que es inverso? Si da menos de 7 es básico, y si más da de 7, de 7 a 14 es ácido. Porque es contrario, ustedes lo tenían en la clase pasada, yo se lo hice en un gráfico, es contrario al pH. El pH es contrario. Es decir, lo Claro, que es para menor a 7, o sea que sigue siendo claro, básico. lo que para pH es ácido, el pOH es básico. Para lo que pH es básico, el pOH es ácido. ¿Está? Bien. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Esto Sí. requiere práctica, no hay opciones acá, ¿sí? Así que una vez que ustedes ya sepan cómo se resuelven, la idea es que hagan los ejercicios si no los pudieron realizar. Yo, esta parte de ejercicios me parece que yo no se las había dado. No me acuerdo. Pero bueno, me tengo que fijar en la clase anterior. Pero bueno, la idea es que ustedes en base a esto ya tienen la resolución y vayan haciendo todos los ejercicios de la serie. Yo igual acá les voy a dejar anotado qué es lo que tienen que hacer. Bien, último, que aparece en esa página. ¿Se acuerdan cuando vimos M por B de oxidrilos y M por B de bases? Que es una ecuación que se utilice para dilución. Es decir, si yo quiero diluir una sustancia, me tienen que dar lo que tengo de ácido y lo que tengo de base, porque lo que hace eso es, mejor dicho, el volumen y la molaridad multiplicados es igual al volumen y la molaridad, ya sea del concentrado como del diluido. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero se usa para ácido y base, ¿ven? Si a mí me dan la molaridad del ácido y el volumen del ácido, eso va a ser igual a la molaridad de la base y el volumen de la base. ¿En qué consiste el problema? Por ejemplo, les dice, tengo un ácido, un volumen de 100 mililitros de ácido que es 0,10 molar. Y me piden, ¿cómo hago? ¿Cuánto volumen de base le tengo que agregar para neutralizar eso? Acuérdense que el ácido y la base se neutralizan y forman sal y agua. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces, despejo, ¿sí?, lo que me pide el problema, que en este caso es el volumen de base. Obviamente que tengo que tener 3 datos. Tengo volumen de ácido, molaridad de ácido, que es esta parte de la ecuación. Y tengo molaridad de la base, que es esta, 0,32 molar. Despejo volumen de base, me queda volumen de ácido por molaridad de ácido sobre molaridad de base. Integro y reemplazo todos los datos que tengo,
Molaridad se va con molaridad, me queda volumen, y el resultado es 28,57. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 mililitros de un ácido 0,10 molar, para neutralizarlo necesito 28,57 mililitros de una base 0,32 molar, ¿sí? A eso se refiere, cómo se hace el proceso de neutralización cuando yo tengo un ácido y una base juntos. Acuérdense que esa es lo que hacíamos con las sales. Cuando nosotros formábamos sales, teníamos ácido y base, y lo que hacíamos es juntarlos o hacer la reacción química y obtener como resultado final la sal y el agua. Eso era un proceso de neutralización. Acá es lo mismo, lo que estoy haciendo es neutralización. ¿Bien? Bueno, vamos por la 2. A ver, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Porque ya después, si no, voy a empezar con otra cosita. Estuvieron haciendo lo que era soluciones, tenían que hacer soluciones buffer también y coloides, ¿no? Esperen que me voy a fijar lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Alguien que me diga? ¿Alguno que sepa? Que hable. Profe, Diga. lo que venía anterior a esto, que era ese que decía masa de solución, soluto y solvente. Soluciones eran. Sí, soluciones. Eso quedó atrás. Eso ya lo habíamos explicado la clase pasada. La idea era que hicieras ejercitación para consultar algún ejercicio que no te salió. Y dentro de esos estaban los de molaridad. ¿Por qué? Yo les expliqué la clase pasada que la molaridad la necesitábamos porque justamente la parte esta tenemos que ver molaridad porque son pH y pOH se hacen con concentraciones molares. Es decir, moles de soluto por litro de solución. ¿Está? La molaridad. Sí. ¿Vos cómo la calculabas a la molaridad? Moles de soluto cada 1 litro de solución. El mol se sacaba, era la masa molecular expresada en gramos. Por ejemplo, si vos tenés agua y querés saber cuánto vale un mol de agua, tenés que sumar primero 2 hidrógenos más 1 oxígeno, la suma te da 18. Esa es la masa molecular. Si a eso le agregás gramos, es un mol de agua. Con cualquier sustancia haces lo mismo, te dan la fórmula, vos sacás el valor del mol y eso después le agregás la unidad gramos y es el mol. ¿Sí? Primero sacás la masa molecular sumando los átomos que forman, las masas atómicas de los átomos, y después lo que haces es expresarlo en gramos. Y al expresarlo en gramos lo estás haciendo como molaridad. Ah, por eso todas las funciones no tenían la misma molaridad, ¿no? Cuando vos ponías ACL, ponerle que habías puesto, creo que era uno de los... Si tenías HCl, que era cloruro de hidrógeno, sí. El mol no vale lo mismo que el agua. Tenés que sumar un hidrógeno y el cloro, que da 36,5. Sí, porque vos habías dado un ejemplo, creo que daba para 166, no lo tengo escrito, 166 mol, algo así creo que daba gramos. 166 gramos era la molaridad de lo que habías explicado vos. Claro, era el valor del mol, digamos, ¿no? Sí. De esa sustancia, sí. Tal cual. Bueno, me puse a fijar y todos los moles no eran iguales. Después me puse a fijar eso. Claro, no. No, era esa la duda. Claro. Lo que tiene el mol es que ocupa el mismo volumen molar, pero eso por un número y las mismas partículas. Pero eso tiene que ver con la parte de estequiometría, que habla de que los moles todos ocupan 22,4 litros y que la cantidad de partículas que tiene un mol de cualquier sustancia es 6,02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Pero eso es lo único que tienen en común, porque después el valor en gramos de cada mol varía de acuerdo a la fórmula química, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la fórmula eso, claro, lo que sea. porque no es lo mismo la fórmula química del cloruro de sodio, que es cloro y sodio, que el del ácido sulfúrico, que es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, que es el sulfato 6. Entonces, al ser distinto eso, el valor en gramos es diferente para cada sustancia. Y acordate, si es una concentración molar, lleva 1 mol de ese soluto por litro de solución. ¿Sí? Por eso hay una parte de ejercitación de soluciones que tenían que hacer lo que era molaridad, como para practicar, porque si no después cuando vayan a pH no van a saber sacar moles, que es esta que hice yo acá cuando dije
cómo se preparan cuál es la concentración de protones y oxídridos de las siguientes soluciones que se preparan de esta manera. Entonces te dice cuántos gramos de soluto se disuelven en cuántos litros de solvente. Y entonces lo que hicimos es llevarlo a la molaridad, llevarlo al moles por litro. Mirta, ¿vos querés preguntar algo? No, le quería decir a él, al que estaba preguntando justamente, que lo tiene que llevar a 1000 mililitros. Claro, que es 1 litro de solución. Por eso. Bien. Pensé que no había entendido esa parte. Bien, ok. A ver, yo Gracias. después al final, no hay problema. Después igual la clase, acuérdense, ahora les voy a dejar descansar 2 semanas como venimos haciendo, ¿sí? Porque creo que deben tener la semana que viene materias de la parte de orientación, no tengo ni idea. De todas maneras, anótense todo o me lo mandan por el trabajo en el tablón o si quieren me lo mandan, sí, por el Classroom. ¿Hay alguna duda, algún ejercicio? Me dicen cuál número es, yo lo tengo resuelto y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Porque yo entiendo que una cosa es la explicación, que uno enseguida la entiende y dice, esto es re fácil, y en el momento que voy al problema me encuentro con que no sé para qué lado disparar. Pero eso es común porque tienen que hacer ejercicios y hace mucho que no están practicando. Y esto es nuevo, así que bueno, la idea es la siguiente. Ustedes lo que tratan de hacer es, previo siempre a esto, leer la bibliografía, porque así saben de qué estamos hablando. Segundo, ir al problema y ver los problemas básicos que yo les voy a mandar resueltos. Y después ir al problema específicamente, que es el problema del libro de Wolf, sí, que es con el que estamos trabajando, ¿ok? Bien. ¿Cómo va ahí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Porque tengo que empezar con ecuaciones químicas y antes de empezar quería ver si esto más o menos les quedó claro lo que es pH y pH. 2 clases usamos, pero bueno, podemos usar otra clase más si la semana que viene necesitan, la otra mejor dicho, necesitan saber algo o algo que no les salió. Si hicieron los ejercicios, obviamente, porque si no hicieron no van a tener preguntas seguro. A ver, espero alguna pregunta, ¿quieren algo? O si no sigo. Nada. Les hago una pregunta. Siempre somos más o menos la misma cantidad de gente. ¿Qué pasará? ¿Hay gente que no está cursando? ¿Tienen idea? No, hay gente que no tiene la conectividad. Listo. Ponele. Bueno. Igual yo lo dejo no. grabado. Abril que no tiene conectividad. ¿Cómo, Mati? Creo que Abril no tiene la conectividad, o no puede tenerla, algo de eso me dijo. Bien. Cuando termine esto, yo lo dejo grabado, después lo subo a la noche, lo subo al Classroom, y ahí va a quedar en el Classroom. Por ahí ella después lo puede ver, porque me parece que a veces se puede ver sin conectividad, ¿no? La verdad que no tengo idea. Porque Creo que sí. me parece que queda en el drive es como la nube, ¿sí? Y a veces no necesitas conexión para poder ver un video, creo yo, porque está grabado. Si se puede pasar el video, sí, creo que se podrá ver. No, yo ya lo pasé la clase pasada, Sí. El jueves pasé el de, ¿cómo se llama? El de primero. Y quedó perfecto. Salí preciosa yo. Ajá. Bueno, empezamos. Con lo nuestro. Escuchen. ¿Recuerdan que nosotros habíamos visto de un principio cuando era una reacción química que teníamos, cuando habíamos sales, ¿no? Cuando habíamos sales, ¿qué decíamos? Para una reacción química, ¿qué partes tenía que tener esa reacción química que yo la trasladaba al papel, digamos? La que eran las sustancias que reaccionaban o reactivos, la flecha que me indica el sentido de la reacción y el producto de esa reacción. Eso es lo que representa, yo se los puse acá, lo que representa una reacción química, ¿sí? Es decir, en este caso lo puse con letras. A y B serían los reactivos o sustancias reaccionantes.
La flecha me indica el sentido de la reacción y C y D serían los productos. A veces al lado de cada elemento aparecen paréntesis y dice S, L o G, que quiere decir sólido, líquido o gaseoso. A veces aparece una flechita para arriba que indica que es un gas y que se eliminó. Puede aparecer el símbolo de calor, que es como el del conjunto vacío. Y también puede, o si no, aparece en la cantidad de kilocalorías que se produce en la reacción. Si yo tengo una reacción de combustión, como quemar el gas de la hornalla, esa reacción que interviene el combustible, que es la mezcla de gases, más el oxígeno y el punto de ignición que yo hago para que se prenda fuego, que es con el fósforo, el resultado de eso es el dióxido de carbono, vapor de agua y energía calórica, que se mide en kilocalorías. Cuando ustedes comen un alimento exactamente pasa lo mismo. Lo que hacen en un proceso de respiración o de combustión, cuando ustedes comen algún hidrato de carbono, es lo mismo. Lo queman al hidrato de carbono y obtienen dióxido de carbono y agua y las calorías que necesitan. En el caso de las estufas y todo eso, que se hace el mismo proceso, lo importante es que la combustión sea completa. La combustión completa es obtener de la reacción dióxido de carbono, vapor de agua y calor. No hay que tener monóxido de carbono porque sabemos que el monóxido es tóxico y me produce asfixia, ¿sí? Encima es inodoro, así que no tiene olor. Y el gas tampoco tiene olor. Lo que pasa es que le agregan ese olor para poder detectar las pérdidas, pero en realidad los gases no tienen olor. Bueno, acá les dice un ejemplo, ¿ven? Le puse que el hidrógeno 2 más cloro 2 me da 2 de cloruro de hidrógeno. Era lo que habíamos visto el año pasado cuando hacíamos los hidruros, ¿se acuerdan? Esta es una reacción del hidruro de cloruro de hidrógeno. Y ese 2 que iba adelante, si ustedes se acuerdan, era el coeficiente de igualación. Ese coeficiente me indicaba cuando yo tengo que tener la misma cantidad, según la ley de Lavoisier, la misma cantidad de átomos, de masa de productos, de reactivos, que masa de productos. Hay uno de los chicos que tiene, no sé si sos vos, Mati, que hace como un barullo en el sonido. Así que si podés apagar el micrófono mejor. Bien. ¿Qué tipos de reacciones van a tener? De acuerdo a lo que sucede en cada reacción, es la clasificación de la reacción. Por ejemplo, acá dice de sustitución o desplazamiento. Si ustedes se fijan que tengo sulfuro, este es el sulfato 6 de hidrógeno y le agrego hidróxido de sodio. Esta es justamente la formación de una sal, ¿sí? ¿Qué hice acá yo? En lugar del hidrógeno viene el sulfato, ¿se acuerdan? El sodio, ¿sí? Me queda el sulfato con el sodio. Y el oxidrilo de acá con el hidrógeno de acá forma el agua. Esta es una reacción de la de síntesis de sales, ¿se acuerdan? Bueno, las de sales son de sustitución o desplazamiento. ¿Por qué desplazamiento o sustitución? Porque saco uno y pongo el otro. Simple. Y en estos, los números de oxidación, que era lo que me indicaba la fórmula, un elemento tiene un número de oxidación que le dice cuántos electrones necesita tomar para completar el octeto o cuántos tiene que ceder para lo mismo y parecerse al gas inerte. Bueno, acá en esta no hay cambio de los números de oxidación, es decir, todos los elementos que intervienen van a tener el mismo número de oxidación. ¿Ok? Bien. Otro tipo de reacciones son las de adición, ¿sí? Es como suma, o también llamadas de síntesis se le dice, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el óxido de magnesio más el trióxido de azufre y me forma el sulfato de magnesio, ¿está? Es una reacción de síntesis. Ejemplo, la formación de la glucosa es una reacción de síntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta incorpora a partir del dióxido de carbono y el agua, más el efecto de las sales y todo lo que quieran, forma la molécula de glucosa, carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6. Esa sustancia es la que a la planta le da el hidrato de carbono necesario para todas las funciones, ¿sí? Bien. Nosotros los animales, específicamente el hombre, en vez de glucosa, igual la incorporamos a través del alimento, pero de reserva, en vez de tener glucosa, tenemos glucógeno, ¿sí? Que cumple la misma función que la glucosa.
en los procesos. De todas maneras, nosotros tenemos procesos por el cual hacemos la ruptura de la glucólisis. Por proceso de glucólisis rompemos las moléculas de glucosa y incorporamos en nuestro sistema. Pero también tenemos la glucogenolisis o la gluconeolisis, es decir, neogénesis, perdón. Es decir, yo puedo formar glucógeno dentro del organismo. Lo que no hago es formar glucosa, pero la glucosa me sirve para formar el glucógeno. Otra reacción es la de descomposición, ¿sí? O también llamada de catalítica, se le dice. Catástrofe viene de ruptura, de romper, de que algo que está armado se hace mucho más pequeño. Y en el caso de la descomposición es una de tipo se llama catalítica, ¿sí? Una reacción en vez de catabólica, le dicen. Pero acá tengo el carbonato de calcio, que es la tiza, que ustedes conocen, que se puede descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono. Otro proceso es la de polimerización. Polimerización, ustedes lo conocen el proceso como la formación del polímero, ¿no? Ahí tiene abierto la Cristian, me parece. ¿Qué es un proceso de polimerización? Cuando yo tomo un monómero y lo voy uniendo uno con otro y formo lo que se denomina un polímero. Por ejemplo, el polietileno, que es este caso que está acá, este es el etileno. El polietileno es la formación de todos los etilenos juntos, mucho, poli es mucho etileno. Entonces se van uniendo y forman una red o un tipo de compuesto de tipo plástico. Todos los plásticos son derivados de la polimerización, ¿sí? Y todos son derivados del petróleo. Y el último caso que puse acá, que quiero que lo vean, es lo que se denomina el proceso de óxido-reducción. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en primer año que habíamos hablado de la oxidación de un trozo de hierro? ¿Qué decíamos? Que cuando yo ponía en la intemperie un trozo de hierro, el oxígeno del ambiente más la humedad, el agua, el vapor de agua que también tiene oxígeno, hacía que el hierro se transformara en una sustancia de color amarronado, amarillento, y se empieza a descomponer. Entonces, ¿qué hacía el hierro con el oxígeno? El hierro, como todos los metales, pierden electrones, ¿sí? Como lo vimos en las uniones químicas. Entonces, todos los metales pierden electrones. Pero para que un elemento pierda un electrón, tiene que haber otro que lo reciba. Y en este caso, cuando se produce la oxidación, el oxígeno, que está en el aire y está en el agua, lo que hace es tomar esos electrones que perdió el hierro. Y entonces se produce un proceso de óxido-reducción. El hierro se oxida porque perdió un electrón y ese electrón lo toma el oxígeno y se reduce. Ese proceso es simultáneo y se dan al mismo tiempo. Y el que pierde los electrones, como en el caso del hierro, se oxida, pero es agente reductor. ¿Qué quiere decir? Que va a favorecer que el otro elemento se reduzca. Y el oxígeno que toma esos electrones y se reduce, lo que hace es agente oxidante. ¿Qué hace? Permite que el hierro se oxide y pierda los electrones. Es como un ida y vuelta, ¿sí? Si uno se reduce, otro se oxida. El que se reduce favorece la oxidación y el que se oxida favorece la reducción. Y esa es una reacción de tipo redox, que se da en la mayoría de los elementos. Pero para yo saber que es un redox, tengo que saber que cambian su número de oxidación. Ustedes cuando vieron la parte de nomenclatura, al principio de todo, tenían lo que eran los números de oxidación. Los números de oxidación tienen que ver cómo un elemento toma, cede o comparte la cantidad de electrones necesarios para completar el octeto. Y ese número de oxidación, hay una tabla que me indica quién tiene el número de oxidación y qué número tiene. Por ejemplo, los elementos que no reaccionan, que están como sustancia simple o elemento, su número de oxidación es 0, ¿sí? Entonces, si usted tiene elementos cloro 2, o carbono solo, o hierro solo, que todavía no formó nada, su número de oxidación es 0.
Cuando ustedes tienen un compuesto, la suma de todos los números de oxidación, de todos los elementos que lo forman, me tiene que dar una suma algebraica, es decir, va a haber más y menos negativos y positivos. Esa suma algebraica me tiene que dar 0 también. Si es un ion, la suma algebraica me tiene que dar igual que el valor del ion. Por ejemplo, si yo tengo azufre, oxígeno 4, 2 menos, si hago la suma algebraica, la suma me tiene que dar el resultado de menos 2. En el caso de los metales, todos los metales del 1A, 2A y 3A pierden esa cantidad de electrones, es decir, que tienen números positivos, más 1, más 2 o más 3. Estamos hablando de los grupos de metales alcalinos, los alcalinos térreos y el grupo 3A, donde está el aluminio. Todos los que son metales. El oxígeno siempre tiene valor menos 2, exceptuando cuando forma peróxidos, que es el agua oxigenada, que tiene menos 1. El hidrógeno siempre tiene más 1, exceptuando si forma hidruros metálicos, porque los metales tienen positivo, entonces ahí tiene menos 1. ¿Sí? Los halógenos pueden tener tanto positivos como negativos. Si se encuentran con el oxígeno, que es negativo, forman óxidos. Los halógenos, que es cloro, bromo, yodo y flúor, tienen negativos, ¿sí? Y si se unen entre sí para formar compuestos interhalógenos, se les llama, pueden tener números positivos, ¿sí? Esa tabla está cuando empieza el capítulo de nomenclatura inorgánica, y está completa la tabla esa, que dice cómo determino yo el número de oxidación de cada uno de los elementos. Entonces, cuando yo tengo una reacción redox, lo que voy a hacer es que va a haber un cambio de números de elementos. Va a haber un cambio, en el número de oxidación. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo. Bien, fíjense, la reacción básica es potasio y bromo. El bromo tiene un 2 porque es gaseoso, quiere decir que todos los que son gases tienen un 2, como el cloro, el oxígeno, el hidrógeno. Bien, el potasio es un metal. Acá el número de oxidación de los dos, como no reaccionaron con ninguno, este forma una molécula, pero es una sustancia simple. Entonces los dos tienen número 0. ¿Ven? Pero el potasio, cuando se transforma en este compuesto, ¿sí?, que es bromuro de potasio, ahí adquiere carga más 1. ¿Por qué va a adquirir más 1? Porque es un metal y tiene un solo electrón en el último nivel, y cuando hace este tipo de reacción, libera ese electrón y queda con carga positiva. Por otro lado, el bromo, ¿sí?, cada bromo, porque son dos acá, ¿ven? Cada bromo que tiene un solo electrón, que le faltan, tiene 7 electrones en el último nivel, porque pertenece al 7A, lo que necesita es un electrón para poder completar. Entonces toma un electrón, ¿sí?, pero necesita de 2 bromos para tomar cada uno de ellos. La fórmula mínima es KBr, pero voy a tener este 2 que puse acá es para balancear. Entonces, fíjense que esto que yo hice acá abajo, esta es la ecuación general. Esto que yo hice acá abajo es la ecuación redox, es decir, qué le pasa a cada elemento cuando yo toma o pierde electrones. Por ejemplo, ¿sí? No, puse mal acá. Yo vi un más ahí. Dije que el hierro, el potasio estaba 0. Bien, ahí está. Además, el potasio estaba 0. Pasa a potasio más. Lo que pierde es un electrón. El bromo 2, ¿sí?, son 2 bromos. Cada bromo tiene que tomar un electrón y pasa a bromuro, pero son 2, ¿ven? Por eso puse 2 electrones acá adelante. Esos 2 electrones quiere decir que cada bromo tomó un electrón y se transformó en bromuro cada bromo, por eso pongo un 2. Ese 2 que puse es para balancear la cantidad. Siempre la cantidad de electrones que se ceden y se toman son las mismas. Esta de arriba, si es la de metal, es una reacción de oxidación. Quiere decir que el que va arriba es la oxidación y la que va abajo es la reducción. ¿Por qué? Porque la oxidación es la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Entonces, el potasio, que es el que yo puse el ejemplo acá,
perdió electrones. Entonces, si perdió, se oxidó. Mientras que el bromo tomó electrones. Si tomó electrones, se redujo. Entonces, esta es la reacción a la par. Es decir, cuando se da una oxidación, se da una reducción. Al final, acá ya les puse la ecuación balanceada. Esto que pongo los dos, ¿se acuerdan cuando agregamos el 2, el 1, los coeficientes? Era el tanteo. Pero estas reacciones se pueden balancear a través de la ecuación redox. Esta de arriba se llama hemireacción de oxidación y esta de abajo hemireacción de reducción. Se suma miembro a miembro, ¿sí? Y se cancela, por ejemplo, los electrones que están de los dos lados son 2, se cancelan. Se cancela uno, se cancela otro. Y lo que queda, estos coeficientes que quedan adelante, me sirven para balancear, ¿sí? 2 potasios, voy a agregar el 2 adelante. El bromo queda igual, 2 potasios, ¿sí? Y 2 bromos. Pero como están juntos, los dos, por eso puse uno solo adelante, ¿sí? Porque es el mismo compuesto. Y acá abajo les puse, ¿qué quiere decir esto de que perdió electrones? Que el potasio pierde un electrón y se oxida, y es el agente reductor. Que el bromo tomó, cada bromo, ¿no? Tomaron 2 en total porque son 2 bromos. 2 bromos tomaron 2 electrones, porque cada bromo toma 1. Entonces, los 2 bromos tomaron 2 electrones, uno cada uno. Entonces hay una reducción y son agentes oxidantes. Y si se fijan acá abajo les dice cómo es cuando yo veo un elemento que tiene cargas negativas o cargas positivas, qué es lo que le está pasando. Si está en 0, es neutra. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de protones y electrones es la misma. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos uniones químicas que había elementos que tenían la misma cantidad antes de reaccionar, cantidad de protones y electrones, está neutra, eléctricamente neutra. ¿Qué pasa cuando un elemento empieza a tener cargas negativas? Quiere decir que está tomando electrones, por eso aparece -1, -2, -3, -4, toda la cantidad que tenga que tomar para llegar a completar el octeto. Y si toma electrones hay reducción. Al contrario que uno pensaría, uno dice reduce, se parece que dijera cuando uno se reduce pierde electrones, no, es al revés. Cuando se reduce toma electrones. Y cuando los pierde, cuando pierde cargas negativas, quedan los positivos en exceso, como en la unión química, iónica, ¿se acuerdan? Cuando un metal perdía electrones quedaba más. Entonces cuando queda más pierden electrones. Y cuando pierden electrones se oxidan. Esas son las ecuaciones redox. Aquellas que cuando ustedes las ven acá, cambian su número de oxidación. Si no cambian, son comunes, reacciones de neutralización, o de sustitución, o de reemplazo. Pero cuando cambian de número de oxidación, quiere decir que hay un cambio en las cargas eléctricas. Y entonces ahí va a haber uno que se oxida y otro que se reduce, porque se dan a la par. El que se oxida, acuérdense, pierde electrones, y hay otro que los toma, se reduce, y se dan en conjunto. Y la misma cantidad de átomos que se oxidan, la misma cantidad de electrones que se ceden son los que se toman. Por eso se da simultáneamente y en parejas de átomos. Pueden ser en pareja o en grupos de átomos. Bien. A ver, díganme si hasta acá se entiende lo que yo expliqué. Si necesitan otra cosa que todavía no voy a dar ejercicios de acá, ¿sí? Quizás algunos de la parte de ubicar los números de oxidación, pero por ahora no. ¿Se entendió hasta acá? ¿O no? ¿Qué dice? Sí, yo entendí como algo. ¿Quién dice? Me quedé tan neurona. Sí. Bueno, acordate de lo que cuando hacíamos... ¿se acuerdan cuando hacíamos uniones químicas, que hacíamos la unión iónica? Ahí teníamos, en ese proceso era un proceso de oxidorreducción. ¿Se acuerdan que había uno que cedía electrón y otro los tomaba? Es lo mismo, pero eso lo voy a volcar en una ecuación. Si yo les pongo la ecuación que les di al final, esta, miren, esta que está acá, miren, al final, ¿ven? Sí. Carbono más oxígeno. Si yo me pongo... Claro, el carbono y el oxígeno. El carbono, tanto el carbono como el oxígeno tienen 0. ¿Por qué tienen 0? Porque están sin reaccionar. Cuando lo tengo del otro lado, ¿qué va a pasar? El carbono tiene 4 electrones y el oxígeno necesita 2. Entonces necesito
que compartan esos pares de electrones. Cambian el número de oxidación. Entonces, al cambiar el número de oxidación, ¿sí? En este caso es monóxido de carbono. Así que el oxígeno, ¿qué pasaba con el oxígeno? El oxígeno tiene -2 siempre, ¿se acuerdan? En este caso, el carbono tiene +2. ¿Ven? Están los dos, se lo puse acá. -2 más 2, sumados me da 0. Quiere decir que pasaron de 0 a +2 y de 0 a -2. ¿Qué hizo el carbono? Si pasó de 0 a +2, perdió 2 electrones. ¿Qué hizo el oxígeno? Si pasó de -2, perdón, de 0 a -2, ganó 2 electrones. Y ahí tienen quién se oxidó y quién se redujo. En este caso se oxida. El carbono que perdió electrones se oxidó y el oxígeno que ganó esos electrones se redujo. De todas maneras, hay que hacer unas fórmulas para sacar el número de oxidación, que por ahí eso es lo que más les cuesta. Por ejemplo, ¿cómo sé yo los números de oxidación de un elemento? Vamos a suponer que tengo este que está acá, que es sulfuro de hidrógeno. ¿Qué valores les van a dar? El que me dice la tabla. Entonces, el hidrógeno siempre tiene +1. Y el oxígeno, este no es un peróxido, va a tener -2. -2 lo tengo 4 veces. +1 lo tengo 2 veces. ¿Sí? Háganse la cuenta. El hidrógeno tiene +1, está 2 veces. El oxígeno tiene -2 y está 4 veces. Vamos a hacer la cuenta al final. ¿Cuánto me da? -8 y +2. ¿Cuánto me tiene que dar el azufre para que esto valga 0? Porque dice que la suma algebraica me tiene que dar 0. ¿Qué 6. falta? 6. ¿6 cuánto? Positivo. Quiere decir que el azufre sí o sí tiene +6. Y si ustedes hacen la cuenta algebraica, miren, +2 más 6 menos 8 es, +8 menos 8 es 0. ¿Sí? Es decir, si yo no tengo, si este compuesto no tenía carga, vamos a suponer que en vez de tenerlo así, lo tengo así. ¿Qué quiere decir eso? Que no me da 0 la suma, me va a dar -2. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿sí? Entonces, voy a hacer -2, que vale oxígeno, por 4 es -8. Más 6 del hidrógeno. Miren. Acuérdense que este era sulfato 6. ¿Por qué era sulfato 6? Porque el azufre tiene carga 6, ¿sí? Entonces, si el oxígeno vale -2, lo tengo 4 veces, tengo -8. 2 por 4, 8. -2 por 4, -8. Este azufre vale +6. La suma algebraica me da -2, que es igual a lo que dice acá arriba. ¿Está? Eso quiere decir que cuando yo hago la suma algebraica me tiene que dar o 0, si todo el elemento no tiene carga, o la carga del ion, que en este caso es -2. ¿Sí? Después le hago la tabla de síntesis de la tabla, para que ustedes con la síntesis de la tabla sepan cómo hacen el valor de cada uno. ¿Está? Es decir, igual lo habíamos hecho cuando vimos las fórmulas. Nosotros cuando vimos las fórmulas de óxidos, hidróxidos, qué sé yo, al empezamos con los números de oxidación, porque cuando yo hago una mezcla, digamos, cuando formo un compuesto, puede pasar que el compuesto en general lo que hace es intercambiar sus cargas eléctricas, ¿se acuerdan? Como la unión iónica, excepto que sean covalentes. Pero en las covalentes también, porque si yo tengo el azufre y oxígeno, también comparten 2, quiere decir que tienen número 2. En la tabla periódica, si ustedes se fijan, está como estado de oxidación. Ven en la clave, van a poner estado de oxidación y van a ver que tiene más, menos y todos los numeritos. Todos esos numeritos quiere decir todos los números que ese elemento puede, en determinadas reacciones, tomar, ceder o compartir. ¿Está? Bien. Acá hay una serie de ejercitaciones que son las que estaba haciendo yo recién y que después las van a tener para hacer, ¿sí? Y los de soluciones buffer, que no me acuerdo si se los había dado en la clase pasada. Les di buffer y me parece que lo que habían hecho eran de soluciones y coloides, ¿no? Sí, Sí. no. Bueno, de eso de soluciones y coloides, acuérdense a ver si tienen alguna duda, me dicen ahora. Yo ahora, si quieren, corto el video y después vienen las consultas, ¿les parece?
Dale. Bien, ya corté el video, así que eso después lo subo a la tarde o a la noche a la clase. Bien, hasta acá es la clase de hoy. Lo que yo necesito es que ahora me digan si ustedes tienen alguna duda de los problemas, como para evacuar esas dudas, y si no, no sé, o algo que me quieran preguntar específicamente. Lo que tenían para hacer hoy, en realidad no voy a pedir que me lo entreguen, porque la idea es que lo hagan ustedes. Yo les había dicho que el libro tenía cosas de biología y que la idea era que ustedes se empaparan de lo que era, por ejemplo, acidosis,